Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, digamos que va a ser una verdadera bomba. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que a mí, personalmente, me dejó con la boca abierta. Como dice el título y supongo que ya lo saben, la noticia de Halil Esla nos tomó a todos por sorpresa. Y cuando digo a todos, me refiero a todos. ¿Se acuerdan de Halil, ese actorazo con una sonrisa que ilumina la pantalla? ¿Y Esla, la actriz con ese talento y carisma que te atrapa desde el primer momento? Pues bien, el 26 de agosto de 2025, el mundo se enteró de algo inesperado, algo que cambió la forma en que los veíamos y que honestamente puso a la gente a hablar. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Vamos a analizar qué pasó, por qué fue tan impactante y cuáles fueron las reacciones del público y los medios. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde los rumores iniciales hasta las declaraciones oficiales, pasando por las especulaciones y los chismes que inundaron las redes sociales. Antes de que empecemos, quiero que sepan que este canal es para ustedes. Aquí compartimos noticias, análisis y opiniones sobre todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo, y lo hacemos siempre desde el respeto y la objetividad. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y unirse a esta comunidad. No se van a arrepentir. Ok, ¿listos para la explosión? Empecemos. La noticia de Halil Esla que sacudió al mundo fue, para ser precisos, la confirmación de su relación. Sí, ya sé, no es la noticia más impactante del mundo, ¿verdad? Bueno, pues esperen a escuchar el contexto. Halil, conocido por su hermetismo y su aversión a exponer su vida privada, llevaba años manteniendo una imagen de soltero empedernido. Esla, por su parte, también era muy discreta, y aunque se le conocían algunos romances, ninguno había trascendido realmente. Lo que hizo que esta noticia fuera tan boom fue el momento y la forma en que se reveló. No fue un paparazzi, no fue una filtración accidental, no fue un comentario en una entrevista. Fue una publicación oficial. Sí, escucharon bien. Una publicación en las redes sociales, compartida simultáneamente por ambos actores. Una foto en blanco y negro aparentemente casual, con ellos dos tomados de la mano, sonriendo, y con una leyenda sencilla, nuestro amor. Imaginen la escena. El 26 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo el mundo hablaba de lo mismo. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se volvieron locos, y los analistas de farándula se frotaron las manos. El secreto mejor guardado de Turquía al descubierto, tituleaban algunos. La pareja sorpresa del año, proclamaban otros. ¿Pero por qué fue tan impactante? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero, como ya dije, por la discreción de ambos. Segundo, por la imagen pública que tenían, especialmente Halil. Tercero, por la supuesta rivalidad profesional. Analicemos el punto de la imagen pública de Halil. Era el típico actor que se enfocaba en su trabajo. No era de los que se exponían a la vida de las fiestas, ni de los que protagonizaban escándalos. Era, por así decirlo, el novio ideal que nunca aparecía. Su público, en su mayoría femenino, soñaba con él, y la idea de que estuviera comprometido o en una relación seria, era, para muchos, un golpe al corazón. Su imagen, cuidadosamente construida, era la de un hombre inalcanzable, un caballero moderno que encarnaba los valores tradicionales y el romanticismo. Era el protagonista perfecto de las novelas turcas, ese hombre que conquistaba corazones con su mirada, su voz y su innegable carisma. La idea de verlo fuera de ese pedestal, de verlo como un ser humano común y corriente con una vida amorosa, era un shock para muchos. Era como si el sueño se hubiera roto. En cuanto a Esla, aunque era más abierta, tampoco era de las que daban titulares. Su imagen era la de una actriz talentosa, dedicada a su arte, pero sin caer en la superficialidad de la farándula. Ella era la musa, la artista que se enfocaba en su trabajo, que elegía sus proyectos con cuidado y que priorizaba la calidad sobre la cantidad. Su aura era de misterio, de elegancia y de sofisticación. Su público la admiraba por su talento, por su belleza natural y por su compromiso con su profesión. Aunque se le conocían algunos romances, siempre se había mantenido alejada del escándalo y de los chismes. Era una mujer de bajo perfil, que prefería que su trabajo hablara por ella.
Además, se hablaba mucho de una supuesta amistad con Alil, lo que hacía que la noticia fuera aún más impactante. ¿Cómo? ¿Amigos? ¿Y de repente novios? La cercanía que mostraban en eventos, en entrevistas y en redes sociales, alimentaba la especulación, pero nadie se atrevía a soñar con una relación. Se complementaban, se entendían, se respetaban. La amistad era palpable, pero el amor parecía una posibilidad remota. La noticia, por lo tanto, tomó a todos por sorpresa, transformando una relación aparentemente platónica en un romance inesperado. Y llegamos al tercer punto, la supuesta rivalidad profesional. Se rumoreaba, y con mucha fuerza, que entre ellos existía cierta competencia. Se decía que ambos querían el mismo tipo de papeles, que competían por el mismo reconocimiento, y que sus agentes no se llevaban bien. Obviamente todo eran rumores, pero en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tener más fuerza que la verdad. Y esta situación alimentó la sorpresa. La prensa sensacionalista y los seguidores más apasionados avivaban las llamas de esta supuesta rivalidad, creando una narrativa de competencia y enfrentamiento. Se especulaba sobre quién era más talentoso, quién tenía más éxito, y quién conseguiría el papel más importante. La publicación en redes sociales fue seguida por una avalancha de reacciones. Los fans, como era de esperar, reaccionaron con entusiasmo. Muchos celebraron la noticia, expresando su alegría por la felicidad de sus ídolos. Por fin, que viva el amor, son la pareja perfecta, eran algunos de los comentarios que se podían leer en las redes sociales. Los fans, que habían seguido sus carreras con entusiasmo, se sentían parte de la historia. Era como si hubieran encontrado la felicidad de sus propios ídolos, y se sentían felices por ellos. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, y expresaron su decepción. Algunos incluso llegaron a insultos, pero eso es lo normal en estos casos. La decepción era comprensible. Habían fantaseado con la posibilidad de una relación con Alil, o simplemente admiraban a Esla desde la distancia. La noticia para ellos significaba el fin de un sueño, la pérdida de una ilusión. Los comentarios negativos, aunque minoritarios, mostraban la vulnerabilidad de los fans y la intensidad de sus emociones. Los medios de comunicación, como ya dije, se volvieron locos. Las noticias sobre Alil y Esla inundaron los portales de noticias, las revistas del corazón, y los programas de televisión. Se analizaban cada detalle, desde la ropa que llevaban en la foto, hasta la forma en que se miraban. Se buscaban desesperadamente más pistas. Los expertos en farándula analizaban cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Se especulaba sobre el futuro de la relación, sobre posibles proyectos juntos, y sobre la posibilidad de una boda. Las revistas del corazón crearon especiales, los programas de televisión dedicaron horas a debatir sobre la pareja. Se realizaron entrevistas a amigos, familiares y colegas de ambos actores. La mayoría, por supuesto, se limitaron a expresar su alegría y a desearles lo mejor. Pero algunos, con más o menos discreción, dejaron entrever que la relación era algo más que una simple atracción. Hablaban de una conexión especial, de una complicidad inusual, y de un amor profundo y verdadero. Las declaraciones de amigos y colegas, aunque cautelosas, revelaban la profundidad de la relación. Se hablaba de una conexión espiritual, de una química innegable y de un amor que había florecido de manera natural y espontánea. La noticia, por supuesto, no se quedó solo en Turquía. La popularidad de Alil y Esla, especialmente en Latinoamérica, hizo que la noticia se expandiera por todo el mundo. Medios de comunicación de diferentes países se hicieron eco de la noticia, y los fans internacionales se unieron a la conversación en las redes sociales. La noticia trascendió fronteras y idiomas. Los fans de América Latina, Europa y Asia celebraron la noticia, compartiendo mensajes de alegría y felicitación. Las redes sociales se llenaron de memes, vídeos y fanarts dedicados a la pareja. Pero, ¿qué pasó después de la explosión inicial? Bueno, para sorpresa de muchos, Alil y Esla manejaron la situación con mucha calma y profesionalismo. No dieron entrevistas, no hicieron declaraciones grandilocuentes, y no se dejaron llevar por la presión mediática. Simplemente continuaron con sus vidas y sus trabajos, pero, eso sí, mostrando al mundo su amor sin tapujos. Eligieron la discreción y el respeto a su privacidad, sin negar su amor ni esconderse del mundo. Comenzaron a publicar fotos juntos, a asistir a eventos públicos tomados de la mano,
y a hablar de su relación con naturalidad y serenidad. La prensa obviamente seguía buscando más, pero ellos se mantuvieron firmes. Se dedicaron a demostrar que lo suyo era real, y que no estaban dispuestos a dejar que la fama o la presión mediática les afectara. La naturalidad con la que manejaron la situación, la transparencia con la que mostraron su amor, conquistó a sus fans y sorprendió a la prensa. Su actitud demostró madurez y confianza en su relación. Con el tiempo, la tormenta mediática amainó. La noticia de Ali Lesla dejó de ser la comidilla diaria de los medios, y pasó a ser simplemente una historia de amor más. Pero a pesar del tiempo, la pareja sigue junta. Siguen demostrando su amor, y siguen siendo un ejemplo de cómo manejar la fama y la exposición pública con madurez y respeto. La relación de Ali y Lesla demostró que es posible mantener la privacidad y la dignidad en un mundo donde la vida privada es un producto más. Su relación se convirtió en un ejemplo de cómo construir una relación sólida y duradera, incluso bajo la mirada del público. Hoy en día Ali y Lesla son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia es una prueba de que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y también es una lección de cómo mantener la privacidad y la dignidad, incluso cuando se está expuesto al ojo público. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede resistir la fama, la presión mediática y los chismes. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el amor siempre encuentra su camino, incluso en el mundo de la fama y los reflectores. Segundo, que la discreción y la madurez son claves para mantener una relación estable, y en tercer lugar, que la verdadera felicidad no se encuentra en los titulares, sino en la conexión que se tiene con la persona que amamos. La historia de Ali y Lesla nos recuerda que el amor es el sentimiento más importante de la vida, y que la felicidad se encuentra en las cosas simples, en la compañía de la persona amada. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Ali y Lesla. ¿Qué les pareció? ¿Se sorprendieron tanto como yo? Cuéntenme en los comentarios qué opinan, cuáles son sus conclusiones, y si les gustaría que hablemos de algún otro tema relacionado. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.